Gloria sea al nombre del Señor. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Amén. Tranquilo que sí los escuché, no le voy a decir que por qué no. Pero igual parece que están como desanimados, parece que les pasa algo. Estamos ombligo de semana. Bueno, el día de hoy, a más que un sermón, vamos a entender algo, ¿no? Que quizás tenemos por conocimiento, pero de pronto a veces lo olvidamos, o de pronto, no sé, lo meditamos de una forma superficial, quizás no a profundidad, y es lo que el día de hoy quiero hacer, ¿no? Yo voy a hablar sobre 3 cosas esenciales que no solamente tiene que tener un inconverso, sino incluso un convertido, para poder alcanzar las promesas de Dios, como lo son la salvación, ¿verdad? A veces creemos que solamente es de creer en el Señor, de aceptarle al Señor y con eso somos salvos. Sí, la palabra sí lo establece. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿por qué a veces en las iglesias hay hermanos que parece que no fueran salvos, pero están metidos aquí en la iglesia? Esa es una realidad. Hay hermanos que parecen salvos, pero la palabra dice que su corazón está bien apartado de Dios. Sí. No lo digo yo, lo dice la Escritura y es lo que vamos a ver, ¿no? Pero antes que nada, pues yo quiero dar a conocer que tengo 2 Biblias aquí, las cuales voy a entregar en este momento. A ustedes 2 pueden venir por acá, por favor. Aleluya. Miren, yo sé que se ha estado pidiendo Biblias para ustedes, ¿verdad? Y yo les voy a entregar una Biblia a cada uno porque yo los he visto mucho tiempo aquí sin Biblia. La intención de darles esta Biblia es para que ustedes la lean, se instruyan y tengan un conocimiento más fuerte de lo que es Dios. No solamente es venir, y no lo digo por ofender, es venir a la iglesia, decir amén, gloria a Dios, sino que ese libro que está ahí nos va a enseñar cómo Dios quiere que vivamos, de qué manera podemos agradarle. Y si nosotros no tenemos eso, vano es el caminar. Entonces, muchachos, disfruten esa Biblia de parte de Dios, no es de parte mía, sáquenle provecho y ahorita mismo pónganse a leer. Aleluya. Bueno, eso es parte del trabajo que uno hace en el ministerio evangelístico, pues no solamente predicamos, sino que también obsequiamos gratuitamente pues lo que es la palabra de Dios. Miren, vámonos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 2, para dar inicio a este tema. Yo les voy a hablar sobre lo que es el arrepentimiento, el pecado y el perdón. Porque nosotros muchas veces hemos escuchado esos términos. El arrepentimiento. Muchos afuera dicen, ¿y de qué debo de arrepentirme? Cuando uno ha predicado, y lo digo yo porque yo sí lo he predicado muchas veces y yo sé que usted también, han habido ocasiones en que muchas personas me dicen, ¿pero de qué debo de arrepentirme? Y de pronto pueden haber personas aquí en la iglesia o en cualquier otra iglesia que están ahí, como se los dije, pero no saben de qué arrepentirse.
Si usted no cree que lo que le estoy diciendo, usted en el Antiguo Testamento, usted tendrá una infinidad de ejemplos de personas que estaban en el templo, que habitaban en el templo, pero sin embargo su corazón no estaba con Dios. Entonces, mire, nos vamos al libro de Mateo capítulo 3 y esto se trata de la predicación de Juan el Bautista, que todos ustedes la conocen. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice ahí, en el 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Muchos hemos escuchado eso. Quizás muchos no tienen por concepto qué es preparar el camino para el Señor. Voz que clama en el desierto, decía Isaías. ¿Usted se ha dado cuenta que el desierto es un lugar donde usted no tiene agua, donde usted no tiene alimento, donde usted no tiene ayuda, donde el sol se lo come, donde hay escorpiones, alacranes, serpientes, todo lo que a usted le puede hacer mal? Mejor dicho, el desierto es un lugar inhóspito, donde usted no tiene a quién recurrir. Y de hecho, nuestra vida sin Dios es un desierto. Amén. Cuando usted no camina con Dios, usted se encuentra en un desierto, en peligro. Puede que esté pasando hambre, no precisamente de comida. Sí, porque la palabra es un pan, es un alimento espiritual. Puede que usted ya no tenga a quién más recurrir por ayuda. Puede que usted esté pasando una situación calamitosa. ¿Y a quién acude usted cuando está así? ¿Quién es el último recurso que le queda a usted? Sí, Dios. Venía yo ahorita con el taxista y venía hablándole de Dios y le decía yo que la condición del hombre es esa: llegar hasta últimas instancias para recién acordarse de Dios. Porque nosotros somos así. Nosotros cuando estamos bien ni nos acordamos quién es Dios. Pero como lo dije, cuando ya estamos en las últimas, ahí sí levantamos la mirada al cielo, como el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Así somos. Así somos. Miren, cuando se predicaba este evangelio por medio de Juan y decía enderezar tus caminos, es que te pongas a cuenta con Dios. Es que dejes de actuar de la forma en que tú has venido actuando todo un siempre. Eso es preparar el camino para que Dios pueda venir a ti. Y es ahí cuando nosotros debemos de aprender a poder compartir la palabra con otras personas. Usted se ha escuchado, yo no sé si a usted le habrá pasado, usted se ha escuchado que alguien se le acercó a usted y en algún momento le dijo: Dios tiene un gran plan para tu vida. ¿A alguien le ha pasado eso? Amén. Si yo le digo que eso es mentira, me va a tirar piedra. No importa, tíreme piedra. Nosotros no podemos ir diciendo tal cosa a las personas, porque lo que nosotros tenemos que anunciar, primero que nada, es que tiene la persona que arrepentirse de qué, de un pecado. ¿Para qué? Para poder alcanzar perdón y salvación. Cuando usted le dice a la persona: Dios tiene un plan para tu vida, y el famoso Dios te ama, que no es que es mentira, sino que la gente malinterpreta ese Dios te ama. Porque muchos jóvenes, muchas personas, basado en ese Dios te ama, consideran y piensan que Dios solo es amor. Y olvidan que Dios también es juez justo.
Y ahí es que viene la controversia con las personas. Ahí es cuando la gente no quiere aceptar lo que Dios dispone. Entonces, miren, hablamos de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Eso es arrepentimiento. Entonces, yo no puedo decirle a alguien, Dios te ama, cuando no lo digo yo, lo dice la Escritura, que la ira de Dios está sobre todo hijo de desobediencia. Todo aquel que no camina con Dios está bajo la ira de Dios. Y el mismo Señor dice, el que no es conmigo, alguien se lo sabe, el que no es conmigo, más duro mi hermana, desparrama. Entonces imagínense, si el arrepentimiento es reconocer lo mal que yo he obrado todo este tiempo, vamos bien por ahí. Lastimosamente las personas afuera, muy pocas reconocen que han ido mal, que no tienen de qué arrepentirse. Usted se ha escuchado cuando usted le ha compartido el evangelio a alguien y dice, pero yo no he matado a nadie. Es lo primerito que saca. Pero yo no he robado. Ese es el segundo que saca. Parece que esas dos cosas son las más fuertes que la gente considera como pecado. Y si yo le digo que solamente una mentira que usted lo saca de ser candidato a ser salvo delante de Dios o verse como justo, ¿qué pensaría usted? Sí, así como lo piensa, una mentira, una mentira. Amén. Si usted va al libro de Apocalipsis, usted se dará cuenta que ahí claramente dice la palabra. Y los mentirosos, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los que consultan a brujos y todo esto demás, no entrarán al reino de los cielos. Si usted va a uno de los libros de Corintios, Pablo también se los dice. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ya la lista es larga ahí. Tampoco entrarán al reino de los cielos. Y es ahí cuando me quedan viendo a mí y me dicen, por una mentira, una mentirita blanca, como dice, es que para Dios no existe mentira blanca. Mentiste y punto, se acabó, eres un mentiroso. ¿Es duro decirlo así? Sí lo es. Por eso es que en el tiempo antiguo eran odiados los profetas. Por eso los mataban a los profetas. Por eso es que a Juan le cortaron la cabeza. Porque Juan era abierto y no se guardaba nada. Cuando le dijo a aquel personaje, la mujer que está contigo no es tu mujer, sino la de tu hermano. ¿Saben qué? Es como que le estuviera diciendo al presidente de la República de aquel tiempo eso. Y por eso perdió la cabeza Juan. Por denunciar el pecado. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de que la gente tiene que reconocer que ha estado mal. No solamente afuera. Muchas veces en las iglesias hay personas que aún conociendo esto, andan caminando mal. Y se sabe que hay mentiras, fornicaciones, rencillas, pleitos, enemistades y todo lo demás. De las cuales todos conocen que el libro de Gálatas dice que eso no proviene del Espíritu. Amén. Entonces, lo que alguien tiene que hacer para venir a Dios, primero que nada, es reconocer lo que es. Y cuando nosotros le hablamos de arrepentimiento, tenemos que mencionar también lo que es pecado. Pero antes de ir al pecado, vámonos a ir a Marcos 1:15.
En el libro de Marcos 1:15 nos dice lo siguiente. Cuando Jesús principia su ministerio. Vamos a leer desde el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se da cuenta lo que yo le estoy diciendo? Lo primero que usted tiene que hacer es que la gente se arrepienta, que reconozca lo que es. Yo no puedo venir a decirle a tal o cual persona afuera: Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Eso se lo puede decir después. Yo no puedo decirle a alguien las bondades de Dios si primero no le hago saber lo mal que está. En el libro de Lucas 5:30 al 32, mire lo que dice. Mire lo que dice. Estamos aquí sobre una discusión, ¿no? Dice: los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo a Jesús: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, cuando usted le enseña a una persona su mal proceder, usted le está dando a entender que Jesús está interesado en que cambie, porque están enfermos. Toda persona que comete pecados, según nos dice la Escritura, están enfermos. Los fariseos se creían sanos. Entonces, por eso le dice: usted, como no tiene necesidad de Dios, pues vámonos con los de acá. ¿Con esos que son pecadores y perversos? Sí, a esos. Y por último, aquí en el libro de Hechos 8:18 dice lo siguiente: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero a Pedro, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere sus manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete, ¿verdad? Ahí tenemos la palabra. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Se da cuenta? Esta persona quiso comprar de una u otra manera el favor de Dios. Se lo digo así, mi hermano, en las iglesias también hay personas que quieren comprar el favor de Dios con dinero. ¿Sí? Usted se ha visto en esas iglesias grandotas donde hay personas que le hablan de la prosperidad y que le dicen: ven, pacta con Dios y Dios te va a dar la casa de tus sueños, y ese automóvil que tú quieres será tuyo si vienes delante de Dios con 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 y no sé cuántos miles de dólares le sacan las personas. Y las personas creen. ¿Por qué? Porque no tienen un concepto bíblico, no leen. Por eso les entrego las dos Biblias. La gente es engañada. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y aquí Pedro le dice: arrepiéntete, cambia tu mal proceder.
Entonces ahora vamos a ver el pecado. El pecado como tal significa transgresión, consciente de un precepto dado por Dios. ¿Cuál es ese precepto dado por Dios? Alguien que diga yo. Nadie. La ley, mis hermanos. Nada más que la ley. Todo el mundo conoce la ley. Todo. Hasta el que desconoce a Dios tiene la ley. ¿Sabe por qué? Porque aunque no se la sepa bajo lo que dice la Escritura, en su conciencia y en su corazón está grabada la ley. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que cuando roban saben que está mal robar, sin embargo lo hacen. Hay personas que están con personas ajenas, que no son sus parejas, y también saben, son conscientes de que están haciendo mal, pero siguen. Hay personas que roban. Hay personas que saben que existe un Dios, pero no lo adoran como Dios, ni le rinden honor a Dios. Ellos lo saben. La ley está grabada en su corazón. Entonces, ¿qué es el pecado eso? Transgresión. En hebreo, la palabra chata es un significado en el Antiguo Testamento. Básicamente, el pecado es el fracaso en el cumplimiento de una meta. En el Nuevo Testamento, bajo la palabra griega, amartia, que significa errar en el blanco, fallar en el propósito, equivocarse, fallar, descuidar, errar y todo lo que usted más le quiera poner. Usted se ha dado cuenta que hay personas que en los Juegos Olímpicos, vamos a decirlo de esta manera, hay una disciplina que se llama tiro al blanco, ¿verdad? Y solo el que le da el punto correcto es el que gana. Pero también se ha dado cuenta que digamos que este sea el punto. Si usted le da aquí, usted gana. Si usted da acá, usted falló. Usted ya no es merecedor del premio. Y eso es lo que pasa con la ley. Eso es de la meta que nos está hablando. Por eso es que la palabra dice que todos nos desviamos a una y todos pecamos. Todos. Y fuimos destituidos de la gloria de Dios, así lo dice el libro romano, ¿cierto? Entonces imagínense, cuando usted va a hablarle a una persona sobre Dios, usted tiene que mostrarle lo que es arrepentirse. Porque lo primero que le van a decir, ¿arrepentirme de qué? ¿Yo qué he hecho? Y hay modos de poder evangelizar sin discusión, hacerlo de una manera, digámoslo así, entretenida, que sea amena la conversación. Pero usted también tiene que mostrarle cuál es el pecado. Y el pecado es como tal no haber cumplido la meta, lo que es los mandamientos de Dios. No hay ni uno que lo haya hecho, ni uno. Miren, Santiago 4:17. Santiago 4:17. Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Sí. Yo ya se lo dije. Todo el mundo tiene la ley grabada en su corazón. Pero aquí me dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. De pronto alguno sea ignorante y diga: yo no conozco la ley. Pero si tú ya sabes que robar es malo o que mentir es malo, simplemente no lo hagas, porque te será contado como pecado. Y la palabra enseña y dice que todo pecador no puede provenir de Dios. Ya lo vamos a ver.
en Primera de Juan, capítulo 3, 4, 6. Primera de Juan, capítulo 3, del 4 al 6 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, hablando de Jesús, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso pasa con las personas que pecan. Y mire lo que dice más abajo, en el 8, y esto es fuerte: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es fuerte esto, es fuerte, pero es la realidad. Todo aquel que comete pecado es del diablo. Entonces nosotros tenemos que conocer esto, por muy duro que sea. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando resulta duro esto y de asustarse, es algo que Dios quiso que fuera así para que usted se arrepienta de su mal proceder, conozca en qué está usted actuando mal y pueda reivindicarse buscando el perdón de Dios. En Proverbios 28, 13. Mire lo que dice así: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso nosotros tenemos que mostrarle a la gente en qué está pecando, en qué está ofendiendo a Dios, para que así pueda alcanzar misericordia. No, mi hermano, esto no se trata de que usted viene al templo, en este caso a la casa de oración, y usted ya se siente salvo. No es así. No es así. Dijo Pablo que si confesares con tu boca que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí lo dice. Pero también nos aconseja que abandonemos el pecado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas tienen que ser hechas nuevas. Y algunos consentimos en no querer hacer cosas nuevas, sino mantenernos en el pasado. Incluso aquí estando en la iglesia. No es nuevo esto. No es nuevo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, como se los dije en una prédica pasada, la gente estaba metida en el templo. Y Jeremías les decía que iba a venir una devastación, un juicio de Dios. ¿Y saben lo que ellos le decían a Jeremías? Parafraseando prácticamente en tiempos de ahorita, le decían: tú estás loco, este es el templo de Dios. Oye, Jeremías, este es el templo de Dios, nada más que el templo de Dios. O sea, ellos se sentían seguros porque estaban en el templo. Y dice que la devastación vino. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque muchos cristianos en muchas iglesias se sienten de la misma manera que aquel pueblo. Estoy en la casa de Dios, yo estoy caminando bien. Si yo estoy donde, yo estoy con Dios, yo estoy con Dios. Yo soy salvo, sí. Yo estoy con Dios. Pero muchas veces Él está en el templo, pero sus caminos están errados. ¿Sabe por qué pasa eso en la vida de un creyente? Por la falta de lectura, por la falta de conocimiento y por la falta de búsqueda de Dios en oración. Cuando usted descuida la lectura y la oración,
olvídese que usted va a obedecer. ¿Qué va a obedecer? Pues si no está leyendo nada. No sabe qué es lo que tiene que obedecer. Por eso es importante volcarnos a la Escritura, para entender más el carácter de Dios y mi postura según Dios. Hay muchas personas que encubren sus pecados y no prosperan. Oiga, por eso es que la Biblia es palabra viva. Todo lo que está escrito aquí puede suceder en usted. Hay muchos que encubren sus pecados y no prosperan, pero es verdad. El que se aparta y los confiesa alcanza misericordia. Yo creo que aquí todos nos hemos apartado del mal, ¿o me equivoco? Pero lo veo como que no están tan seguros. ¿Todos nos hemos o no nos hemos apartado del mal? Amén. Dígalo con ganas, mi hermano, dígalo con ganas. Nos cansamos de encubrir el pecado. Nos volcamos 180 grados. Nosotros íbamos caminando así chuequito hasta que dimos una vuelta y nos pusimos en el camino correcto. Eso también es otra definición de cambiar. Por eso es que la palabra nos dice a nosotros que nosotros por los frutos de las personas conocemos si realmente se han arrepentido o no. Este tema de los frutos usted lo puede leer en el libro de Gálatas, se lo voy a dejar. Ahí habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, para que usted mismo se autoevalúe. Y si usted considera que está mal, pues corrija. Dios es un Dios misericordioso y eso es lo que Él busca, que todos procedamos al arrepentimiento, que nos quitemos del mal camino en el que andamos. Mire, ahora vamos a hablar sobre el perdón. Una vez que usted le hace conocer a la gente que tiene que arrepentirse de sus pecados, usted le puede decir que puede hallar perdón en Dios. Porque sería ilógico que una persona venga a mí y me ofenda y no sepa él de qué me haya ofendido y venga y me pida perdón, y yo le voy a decir: ¿de qué quiere que te perdone? Dime lo que hiciste mal. Por eso es que la palabra dice que confesemos con nuestra boca nuestros pecados y que creamos en el corazón. El perdón es la cancelación de la deuda que teníamos con Dios por infringir la ley mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios ofrece el perdón y nos pide a sí mismo perdonar a quien también nos ofende. Hay personas que aún estando en la iglesia no perdonan a personas que le han lastimado. Óigame, la gloria sea para Dios. He predicado a personas duras de corazón. Y les voy a contar así rapidito. Había una persona con cáncer. Estábamos con mi esposa llevándole la palabra. El hombre se arrepintió, aceptó a Dios. Yo le dije a él: no me gusta a mí mentir, yo soy bien directo, y a todos los que Dios me ha puesto se los he dicho así. Si Dios no te sana, ¿le seguirás o no le seguirás? Porque a veces las personas vienen por una necesidad. Gloria a Dios que esas personas, la mayoría me ha dicho: igual lo seguiré. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Llegó el momento de esta persona en que ya tenía que partir, porque ya lo habían desahuciado. Y estaba como que en una agonía. A pesar de haber aceptado al Señor, estaba como en una agonía. Entonces nos llaman a mí y a mi esposa y fuimos a la casa de él y conversamos con él. Le digo: ¿qué te pasa, mi hermano? No sé, me siento mal. Yo sé que estoy enfermo, pero es algo más. Y comencé yo a hablar con él y le digo: ¿pero tú crees que Dios te ha salvado, te ha restaurado? Sí, me dice, pero igual, dice, algo pasa. Solamente le dije yo a él: ¿tienes algún problema con algún familiar
al cual no hayas perdonado. Y el hombre se acordó, hizo memoria, sí. Y digo, tienes que llamarlo y pedirle perdón. No, pero es que me ofendió, que por acá, que fue algo fuerte, que esto. Yo solo te digo lo que considero que dice la palabra que tienes que hacer, perdonar. Y el hombre lloró. Era difícil, porque sí es difícil. Y yo me fui. Supe que a las 2 semanas yo salí, y yo le dije a mi esposa, ¿sabes lo que va a pasar? Y me dice, ¿qué va a pasar? Le digo, yo no soy profeta. Yo predico la palabra, de esa manera sí soy profeta, pero no de los que adivinan. Yo le digo, él va a pedir perdón. Él va a pedir perdón. Y después que pida perdón, él va a fallecer. Pero no le digas a nadie, porque son cosas delicadas. Oiga, mi hermano, y así como le estoy contando sucedió. El hombre pidió perdón, dice que esa chica vino desde lejos, de no sé qué parte de Ecuador vino acá, porque la llamaron y arreglaron sus diferencias que tenían, y el hombre falleció. Tranquilo. Algo no muy lejano que pasó el día domingo y me vieron algunos hermanos de otras iglesias con las que he tenido colaboración, y también así mismo. Fuimos con mi esposa a predicar a Monte Sinaí y no pude yo predicar en Monte Sinaí. Tenía preparada ya todo para predicar, pero no prediqué. Y me contaron a la salida los hermanos que se iban a la casa de un familiar que también estaba desahuciado con cáncer y le iban a predicar. Lo mismo que yo le estoy diciendo aquí a usted, le dije a ellos, no se guarden nada. Si ustedes le van a hablar de Dios, háblenle lo que es. Háblenle de pecado, háblenle de arrepentimiento y háblenle de perdón. Y ellos me dijeron, pero es que no sabemos cómo hacer eso, me dice mi hermano. Y por más que yo buscaba la forma de alentarlos con versos bíblicos para que ellos vayan, me terminaron diciendo, usted nos puede acompañar. Y es algo a lo que yo no me puedo negar. A mí me encanta. Nos fuimos. Creo que entrando para San Francisco al fondo, donde ya los carros que conocen entran. Y fuimos con ellos. No habíamos comido. Llegamos a la casa, nos dieron que comer, nos atendieron bien y llegó el momento de hablar con la persona. Una persona dura. Una persona que decía que creía en Dios, pero no entendía eso de arrepentirse ni qué cosa era el pecado que había cometido. Yo fui bien frontal porque yo soy así, se lo digo la verdad. Yo no me guardo nada, yo lo digo. Y él nos dijo, cuando ustedes quieran vengan. No pudimos ir nuevamente porque era muy lejos y era un poco desconocido la ruta para ir. No supimos más hasta unos meses atrás que le informaron a mi esposa que el Señor había fallecido. Pero lo lindo de esto, ¿saben qué fue? Que uno de estos hermanos que era primo, que estaba el día domingo, me dice, hermano, me dice, ¿por qué no siguió yendo allá? Y yo le dije la verdad, no conocía el camino. Si usted me hubiera llamado a que vaya, yo iba. No había problema. Y si usted hubiera visto, dice, mi primo se bautizó, me dice. Llenó una piscina ahí y ahí fue bautizado por otros hermanos. Pero él pedía que fuéramos con mi esposa. Le decía, llámenlo al hermano, al pastor, decía. Él creía que yo era pastor, yo no soy pastor. Llámenlo para que me venga a hablar de la palabra. A veces cuando usted es confrontativo con la palabra, usted resulta ser más veraz que diciendo cosas erróneas. Porque la palabra es clara y dice que Dios sí ama, pero no en la forma de que yo me porto mal y hago lo que quiere y Dios me va a seguir amando. No, la palabra dice que la ira de Dios está sobre ellos. Porque si no fuese así, entonces en el libro de Apocalipsis no nos hablara de que va a haber una gran tribulación para todo aquel que hizo mal.
Y es más, ahí en el libro dice que todos conocen de Dios y aún con todas las plagas y todo lo demás, en vez de pedir misericordia para Dios, dice que lo terminan maldiciendo. Léanlo. Así es el corazón del hombre, perverso, engañoso. Solo Dios lo conoce. ¿Por qué nos dice que el perdón es la cancelación de la deuda? Porque todo lo que Dios a usted le ordenó que no hiciera, usted no hizo. Y la palabra me dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Más durito, ¿qué cosa es? Muerte. Esa es la deuda que tiene usted con Dios. Castigo eterno, muerte. Pero esa deuda fue cancelada por Cristo en la cruz. Y no es que a Cristo lo mataron, a pesar de que así lo presenta la Biblia. Pero el Señor dijo, yo pongo mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo. Miren el libro de Miqueas. En el libro de Miqueas 7:18. Para que usted entienda algo lo que es el carácter de Dios, se lo hago ver. En el capítulo 7 de Miqueas, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordias. Eso es lo que el hombre no entiende allá afuera. ¿Sabe cómo el hombre tiene a Dios allá afuera? Allá afuera el hombre lo tiene a Dios como un tirano. Lo tiene como un mandatario. En este caso, ¿cómo se le dice a los presidentes que ya quieren hacer y deshacer con un país? Le dicen dictador, ¿verdad? Así la gente lo tiene a Dios. No, es que el Señor quiere que yo deje el baile, y a mí me gusta el baile. No, es que a mí me gusta beber. No, es que a mí me gusta andar con mujeres. Y yo no puedo, no sirvo para estar con Dios. Así tiene la gente a Dios. Es que como Dios no me deja hacer lo que yo quiero, por eso no lo sigo. Y mire, que no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios, pero se defienden bien. ¿Sabe por qué se defienden bien? Porque dicen ellos mismos, no sé, en algún parte de la palabra dice que mejor es que uno no lo conozca a Dios, a burlarse, porque si no es peor, dice. Lo saben. Y cuando a mí me dicen eso, ¿sabe lo que yo le digo? Ese versículo aplica cuando tú vivas solo en el mundo y no haya quien te predique. Desde el momento en que ya una persona se acercó a predicarte, ya conociste de Dios. Conociste que hay pecado, conociste que hay un infierno, conociste que hay un arrepentimiento, conociste que hay bondad de Dios, y aún así no quisiste aceptar. Entonces tú ya estás bajo juicio, porque Dios te demandará aquello de que si hubo quien te predicara y tú no quisiste. En eso aplica ese versículo. La gente tiene un concepto malo de Dios, no un concepto bueno. Aquí la palabra me deja clara que Dios perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, que no retiene para siempre el enojo, porque el deleite de Dios es la misericordia. Usted ha leído que en la palabra dice que las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada día. Amén. Entonces no es descabellado ver que aquella persona que hace mal afuera aún despierte con vida el siguiente día. No es descabellado ver que aún los que estamos dentro de la iglesia y algunos consienten en vivir en el pecado,
Dios le sigue dando un día de vida. ¿Para qué? Para que alcances misericordia. No es que sus misericordias son nuevas día a día. No alcanzaste por ignorancia la misericordia el día antes, pues el día que viene alcánzala. Pero la gente abusa de aquello, creyendo que nunca va a morir, creyendo que nunca va a dejar de existir aquí. Y no hay un límite. Dios, así como es extenso en perdonar, también ha fijado un límite para cada uno de los vivientes. Y ese es el momento en que nosotros desconocemos en nuestra vida. No sabemos cuándo partimos de él. Por eso nosotros tenemos que estar día a día buscando la misericordia y aprobación de Dios conforme a lo que nosotros estamos haciendo. No nos engañemos. En primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 y 10. Capítulo 1, 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así actuamos muchos creyentes. Primera de Juan, de las cartas de Juan, al ladito de Apocalipsis. Así a veces nosotros nos engañamos estando aquí en la casa de oración, creyendo que estamos bien y decimos: yo no estoy pecando. ¿Estás seguro que no estás pecando? Si tú no estás pecando, yo te doy un aliciente para que veas que sí estás pecando. Solamente dile a Dios: escudriña, oh Dios, mi corazón, y prepárate, porque ahí vas a llorar. Cuando yo dije eso, entendí por qué David lo dijo. Y a mí sí me salieron lágrimas. No me da vergüenza decirlo. Y eso es lo que no todo cristiano hace. Jamás dice: escudriña a Dios mi corazón. Porque el corazón es engañoso. Creemos que estamos bien, ¿no? En el libro de Hechos 2, 36, 38. Libro de Hechos 2, versículos del 36 al 38. Dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo nuevamente la palabra: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados. Más fuerte, mi hermano. Para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero si usted lee el contexto de este capítulo 2, usted se dará cuenta por qué es que Pedro le dice a ellos que se arrepientan. Ellos no aceptaban las enseñanzas de Jesús, no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso le dice: ustedes lo mataron. Ustedes no saben lo que han hecho, mataron al Hijo de Dios. Bueno, usted me dirá: yo no he matado al Hijo de Dios para este tiempo, ¿no? Pero con sus acciones lo matan. Lo matamos, mi hermano. Gracias por incluirme. Nosotros con nuestras acciones matamos al Señor. ¿Y sabe qué es lo peor de todo?
que no nos damos cuenta que cuando nosotros consistimos en el vivir en el pecado, dice la palabra, que ya no hay más sacrificio que ofrecer. Porque Cristo fue ofrecido una sola vez para perdón de pecados. Y cada vez que nosotros fallamos, lo bajamos a Cristo de la cruz. No nos damos cuenta que estamos realmente desmereciendo el sacrificio y condenándonos. Por eso la palabra dice en Proverbios 28, ¿verdad? 13, que no hay que encubrir el pecado sino confesarlo. Por eso la palabra nos está diciendo que las misericordias de Dios son nuevas día a día. ¿Para qué? Para que tú confieses, alcances misericordia. Por eso la palabra me está diciendo en Miqueas que no hay otro Dios que no se deleite en perdonar a las personas. Eso es lo que pasa. Eso es lo que nosotros no entendemos. Eso es el carácter de Dios. Muchos le van a decir a usted, no, que Dios es un dictador, que las leyes de Dios son gravosas. Sí, son gravosas para el que no se quiera apartar del mal. Pero para el que se aparta, son buenas. ¿Sabe que usted tiene el favor de Dios todos los días? Pero usted tiene el favor de Dios todos los días y la salvación. El que está afuera tiene el favor de Dios, pero no tiene la salvación. ¿Sabe por qué le digo que tiene el favor de Dios, el de afuera? Porque para él también sale el sol. Para él también sale la lluvia. Él también come al igual que usted. Pero hay algo que nos diferencia entre ellos y Dios. Yo tengo al que murió en la cruz. Amén. Para salvación, redención y perdón de mis pecados. Amén. Esa es la gran diferencia con el de afuera y el que está acá adentro. Pero vuelvo y lo repito, acá adentro también hay personas que pueden estar en el templo, pero fuera de los designios de Dios, desencaminados. Y por último, miren Marcos el libro de Marcos, capítulo 2, del 8 al 12. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les digo, ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Estamos hablando del paralítico que fue metido por sus amigos en el techo, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque Él demostró con hechos lo que hablaba. Yo tengo la potestad, dijo el Señor, para perdonar pecados y para restaurar la vida de todo aquel que necesita. ¿Sabe por qué? Porque estos personajes, los fariseos, decían, ¿y quién es este que perdona los pecados si solo Dios es el único que perdona los pecados? Sí, Dios perdona los pecados, pero es que Dios lo puso a Jesús como su representante aquí en la tierra y le dio la potestad para redimir al mundo, a la humanidad. Y Él lo demostró. Jesús demostró, sí, yo tengo la autoridad para devolver la vida a quien yo quiera. Y lo levantó de los muertos ¿a quién? A Lázaro, a una niña, a un muchacho. Por eso seguimos a Jesús. Por eso sabemos que en Jesús podemos encontrar perdón. En Jesús solamente conoceremos que estamos pecando. Y solo Jesús nos va a ayudar a un arrepentimiento.
De por sí solos nosotros no vamos a poder. De por sí solo el que está afuera no va a poder. Necesita de Jesús. Por eso el Señor mismo dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha hecho presente. Y lo hablaba de Él. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender qué es arrepentimiento, qué es pecado y cómo podemos alcanzar el perdón. Y eso es lo que usted tiene que aprender en el momento en que usted vaya a predicarle a alguien. Porque eso de decir, Cristo te ama y tiene un plan para tu vida, no. El mismo Señor lo dice. Arrepentidos y convertidos. ¿Convertidos a qué? Convertidos a mí, convertidos a mi ley, convertidos a los designios que mi Padre estableció. Mis amados hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Gloria a Dios. Espero que lo analicen, lo estudien y se autoevalúen ustedes mismos para saber si estamos caminando correctamente o nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque engañoso es el corazón y perverso, solo Dios lo conoce. Dios me les bendiga.